Hablar de algo que se llama la envidia. Es un término muy simple, es muy sencillo. Algunos de nosotros realmente no le damos mucha importancia a eso. Eh, a veces decimos que otros sienten envidia de nosotros, pero obviamente no nos damos cuenta que la envidia es algo atinente a todos, porque es algo que hace parte de todo lo que hemos visto anteriormente. Si nosotros nos acordamos de hace 15 días, estamos hablando del engaño, y dice que una de las cosas de, de mantenernos engañados es creer que a nosotros eso no nos pasa. O sea, uno a veces dice, no, eso a mí no me pasa. Si estamos hablando de malos pensamientos, entonces uno inmediatamente dice, no, a mí eso no me pasa. Yo realmente no tengo problemas de malos pensamientos, decimos algunos. Si estamos hablando de falsos testimonios, dicen, no, yo nunca, yo jamás, tengo falsos testimonios, pero cuando uno va a la simple prensa normal, uno se da cuenta que el tema de los falsos testimonios, o como lo llaman ahora, los falsos testigos, pues tienen a un expresidente preso. Así de sencillo. Entonces, pero la gente dice, no, yo falsos testimonios, yo no, eso conmigo no es. Si hablamos del tema del robo en todas sus manifestaciones, entonces uno dice, no, yo robo, no, de ninguna manera, yo no, soy una persona muy transparente, o sea, yo soy demasiado honesto, es demasiado transparente y yo eso no es conmigo. Si hablamos del tema de la culpa, pues obviamente eso la gente a ratos vive tapando todas las culpas y dice, no, yo culpa no tengo culpa, no siento, no se genera en mí esa culpa. Y obviamente tenemos que acordarnos que nuestro acusador, nuestro fiscal, es el mismo maligno que está sobre nosotros. Y él no descansa. Entonces, una de las cosas que también entendemos hoy, y por eso es que existe el concepto culpa, desde el punto de vista de la palabra de Dios, desde el punto de vista jurídico. Entonces, aquí no hay ese cuento de que eso tampoco va conmigo. Si nosotros hablamos del tema de la mentira, pues obviamente todo el mundo dice, no, yo mentiroso, no, de ninguna manera. O sea, yo siempre soy una persona que hablo la verdad, que soy transparente, etcétera, etcétera. Bueno, de 1 a 10 es una persona muy íntegra, etcétera, etcétera, y le agrega el tema ese. Y cuando hablamos del engaño, pues la verdad es que todos decimos, no, yo ni engaño, ni soy engañado. Pero la realidad de toda esta serie de cosas, como decíamos, es que hacen parte de la estrategia que tiene el maligno para sacarnos del cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida. Y a través de eso, pues obviamente que no vivamos la vida que tenemos que vivir. Entonces dice que toda esta serie de cosas, una con otra, y que obviamente a cada una de estas, si ustedes ponen a mirar la excepción del robo, la mayoría de estas no son penalizadas por la ley del hombre, ¿sí? El único es el robo y algunos tipos de robos, ¿sí? Entonces no son penalizadas porque el resto realmente, de pronto en el tema del engaño, cuando la asocian a estafa y robo, pues de pronto sí es penalizado, pero todo lo anterior no es penalizado. Ni los malos pensamientos son penalizados, ni los falsos testimonios sí, cuando tienen esa implicación jurídica. El tema de la culpa, pues por culpa asociada de pronto a algún delito también. El tema de las mentiras, pues no, eso todavía eso ya no le da para muchas bolas desde el punto de vista de la ley del hombre. El tema del engaño, si está asociado con la estafa. Y hoy vamos a darnos cuenta de que hay algo que es muy importante y es muy nombrado. O sea, hoy vamos a hablar todo el aspecto, digamos, asociado, toda la información asociada a la envidia. Y el día sábado vamos a ver todo el contexto bíblico. Hoy vamos a ver todo lo asociado a qué es la envidia, qué cosas importantes y algunos ejemplos muy evidentes sobre el tema de la envidia y el alcance de ella. Y el día sábado vamos a ver todo el contexto bíblico y vamos a orar por este problema que es mucho más serio de lo que parece. O sea, no es tan inofensivo como algunos de nosotros creemos si somos envidiados. O sí, nosotros somos los envidiosos. Así de sencillo. Entonces, una de las cosas que vamos a hablar ahora, vamos a empezar a hablar, es de la envidia. Para hablar de la envidia, tenemos que mirar dónde estamos. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Hoy, 20 de agosto del 2020,
¿Dónde estamos? ¿Cuál es el mundo en el que estamos hoy? Hoy todo el mundo está hablando del COVID-19. Posiblemente en un año nadie hable del COVID-19 porque ya todo el mundo estará vacunado y volveremos a los problemas de siempre. De hecho, en una encuesta que hicieron hace poco, la gente no estaba preocupada del tema del COVID en sí, estaba preocupada de los mismos problemas, del desempleo, de la corrupción, de algunos problemas de falta de oportunidades. Entonces nos damos cuenta que nosotros volvemos a nuestra realidad. Entonces cuando miramos el mundo donde vivimos, nos damos cuenta que el mundo donde vivimos es muy competitivo. O sea, es una cosa que a uno le tiene que ir enseñando desde pequeño. O sea, que el mundo donde vivimos, ¿cierto? El mundo donde nos vamos a desarrollar los niños y luego los jóvenes, perdón, es un mundo muy competitivo, donde claramente, cuando uno mira las imágenes de lo que son las clases sociales o la estratificación de las personas desde la antigüedad, desde la época de los egipcios, la época de los griegos, la época de los romanos, en la Edad Media y hasta nuestros días, existe una segmentación de la población, ¿sí? Una segmentación de la población. Y en esa segmentación es de acuerdo a cómo viven y lo que quieren. Entonces, claramente, cuando uno ve eso, ha ido cambiando a través de los siglos. Y hoy hablamos de que hay una clase alta, una clase media y una clase baja. Cuando uno mira esa segmentación, uno se da cuenta que hay algunas personas que tratan de conservar e incrementar los privilegios, poder y riquezas que siempre han tenido. O sea, primero, hay unas personas que siempre han tenido. Y si tenemos la oportunidad de evaluar los siglos anteriores, nos vamos a dar cuenta que de ese apellido o ese tipo de personas siempre han tenido desde hace varios siglos o muchos siglos. Así de sencillo. De hecho, hoy todavía existen en el mundo algunos reyes, algunos príncipes que vienen desde hace muchas décadas y hoy todavía prevalecen en nuestro mundo. Ese es un grupo de personas en ese segmento de la población. El segundo son los que están, son los que quieren mejorar sus condiciones actuales, consolidando privilegios y riquezas que han obtenido. Entonces, estas personas no es que hayan heredado eso. Estas personas fue que de pronto una o dos generaciones lograron tener algo y a poco han ido consolidando. Entonces, es el segundo segmento. El tercero son los que quieren, estos no tienen, los anteriores sí tienen. Estos son los que quieren superar sus condiciones actuales y lograr algunos privilegios y riquezas. Es el tercer grupo. El primero es el que lo ha tenido todo el tiempo y lo va a tener. El segundo son los que han logrado algo a través de generaciones pasadas y hoy las generaciones nuevas están disfrutando algo, pero que no se compara con los del grupo número uno porque esos siempre han tenido toda la vida y tendrán, porque son cosas muy abundantes que obviamente no les van a permitir tener ese tipo de necesidades. Los terceros son los que han logrado superar las condiciones que tenían y han logrado tener algo. En eso estamos la mayoría de nosotros, ¿cierto? Son los que nos hemos logrado superar y tenemos algo hoy y algunas riquezas y algunas comodidades. Hasta ahí está un grupo que se llamaría la clase alta y la clase media en nuestra vida. Y luego empieza un grupo que es como la clase media baja y lo que va para abajo. Entonces dice que están los que se han conformado con seguir como están viviendo sin salir de su esfera de mediocridad. Son personas que se conformaron, ya aquí estamos, no están interesados en lograr grandes cosas, todo lo que consiguen se lo consumen, son unos grandes consumidores, entonces ese es otro nivel. Luego están los que de pronto hacen parte de las anteriores descripciones, pero han caído en las esclavitudes que no son nuevas. La esclavitud es algo desde la antigüedad hasta nuestros días y hoy existen muchísimos tipos de esclavitud, o sea, el alcoholismo, el tabaquismo, la droga, la prostitución, la trata de blancas, el juego, son una serie de condicionamientos, es un grupo importante, si no fuera tan importante ese grupo, no habrían tantos casinos, ¿cierto? No habrían tantos casinos, no habrían tantos prostíbulos, no habría ese problema del microtráfico de drogas en las ciudades,
no habría tantas cantinas como hay ahora. Entonces, ese no sería un grupo importante, pero es un grupo bastante importante en el cual vive un montón de gente, ¿cierto? Porque las zonas rosas o las zonas de prostíbulas en las ciudades más grandes o más chiquitas, pues son importantes. Entonces, hay un grupo también importante. Y finalmente, hay un grupo que es muy grande. Cuando usted mira, por ejemplo, las imágenes que uno encuentra en Internet sobre las clases sociales, se da cuenta que la base de ese triángulo o de esa pirámide es este grupo. Es un grupo muy grande, muy grande. Y obviamente hacia la pirámide, hacia la parte superior de la pirámide, está el otro grupo más pequeño. Están los que se resignaron a vivir en la miseria, en la escasez donde están y viven. Es una cosa que uno tiene que tener clara para entender algo de lo que estamos hablando de hoy. Entonces, una de las cosas es que este sistema, que obviamente se quedó establecido desde el principio hasta nuestros días, es un sistema que abre las puertas de la envidia. Y obviamente la envidia es un sentimiento bastante peligroso y destructivo, así para muchos no lo parezca. Lo importante de todo lo que hemos analizado anteriormente es que en todas las estratificaciones o en todas las segmentaciones o clases sociales, en todas se mueve la envidia. O sea, se mueve en los que tienen, en los que están buscando tener, en los que se han conformado, en los que se han esclavizado y finalmente en los que están resignados. ¿Sí? En todas las clases sociales, en todos los estamentos, en todos los segmentos de la población, existe la envidia o existe gente que se deja contaminar por la envidia o de otra manera existe la gente envidiosa que desea hacer lo que otro es o tener lo que otro tiene. Ahí arranca el tema de la envidia. Entonces, para poderlo entender, la envidia la envidia le pasa como al COVID, ¿sí? La envidia no tiene estrato social, la envidia no es parte de un segmento de la población, es que los que tienen no son envidiosos, es que los que están buscando tener no son envidiosos, es que los que se han resignado o conformado no son envidiosos, es los que están esclavizados no son envidiosos, ¿sí? Y finalmente los que están resignados no son envidiosos. No, eso es como el COVID. En todos los estratos sociales, en todos los segmentos poblacionales de la humanidad, la envidia se mueve con una facilidad enorme, ¿cierto? Se mueve entre unos y otros y realmente contamina a todos y obviamente funciona muy bien. Hay una frase que la gente manda cosas y dice que una de las cosas que más destruye las familias, perdón, es la envidia. Y es una cosa que viene que viene desde Adán y Eva y desde Caín y Abel. O sea, es muy antiguo, es muy antiguo. O sea, desde Adán y Eva y Caín y Abel, porque obviamente la envidia también fue una de las cosas que salió de Génesis 3. O sea, de ahí salió la rebeldía, salió la desobediencia, salió trabajarás con mucho esfuerzo para conseguir el pan y el panecito, la comida. De ahí salió todo lo que nos pasa, ¿cierto? Pero también salió la envidia. ¿Sí? De hecho, uno de los capítulos más importantes que tiene la Biblia está en Génesis 4 y vemos como producto de la envidia entre dos hermanos, realmente el uno mata al otro. O sea, es una cosa que viene de ahí, es una cosa muy importante que no podemos nosotros desconocer. Entonces, claramente, sin necesidad de ser un filósofo o un gran pensador o una persona muy importante, podemos entender que vivimos en un mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días, donde la envidia destruye, carcome la unidad de las familias. ¿Sí? Muchas veces cuando de pronto el varón trabaja y la esposa trabaja y de pronto sucede que la señora gana más salario que el marido, entonces uno ve que como que a ratos ahí empieza a haber un problema, que puede ser un problema bastante serio. O muchas veces cuando de pronto el varón no trabaja porque en el momento no está trabajando y la señora sí, entonces también se puede presentar ese escenario. Entonces es muy importante. Entonces, una cosa importante, dice, vivimos en un mundo donde la envidia destruye las familias
El amor no es como el de antes, no es el amor de Primera de Corintios. Dice, el amor viste de engaño, el amor es un engaño, es un enganche, ¿cierto? Para utilizarnos los unos a los otros. Todo el mundo dice, cualquiera le dice al otro, yo te amo, ¿cierto? Y ya, eso decir que yo te amo, ¿cómo es que dicen en inglés? I love you. Yo para inglés sí fui pésimo, o sea, ni siquiera fui malo, sí, mal, muy pésimo. O sea, la verdad no pude con el inglés nunca, o el inglés no pudo conmigo, no sé cuál de los dos, no importa, ¿cierto? Entonces, ese cuento de I love you, ese es un cuento que todo el mundo le echa a todo el mundo para poder aprovecharnos de las, y poder meternos en las emociones del otro y aprovecharnos del otro. Y obviamente el I love you, ¿cierto? Aunque a uno le dicen cuando se casa hasta que la muerte lo separe y que el amor esté vivo todavía, pues es una historia bien complicada de cumplir, pero es algo que está ahí. Entonces, claramente dice que el amor viste de engaño y los traidores e hipócritas se visten de amigos. O sea, yo, y uno le dice a la gente, ¿no? Porque la gente cada rato dice, no, es que es un amigo, es una amiga, etcétera, etcétera. Yo lo único que entiendo a través de los años es que la verdad es que la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Y que obviamente amigos, eso es una cosa muy complicada. Conocidos todos conocidos. Si quiere, póngale pana, sí, pana, y saca el puñito así del COVID. Ahora el puñito del COVID es así, COVID, etcétera. Pero amigos es bien complicado, ¿no? Porque como decíamos alguna vez hace mucho tiempo, predicábamos, dice que amigo, el amigo, el verdadero amigo, se conoce en los problemas. ¿Sí? Cuando uno está metido en un problema, se conocen los verdaderos amigos. Entonces, una de las cosas para poder empezar a hablar de la envidia y poder entender esto es entender que no es tan inofensiva, que no es como tan a no tener en cuenta como muchas veces pensamos, porque a veces pensamos que realmente eso no tiene ninguna importancia y obviamente no es tan destructiva o malévola como parece. Entonces, es una cosa bien importante. Una de las cosas de la envidia es entender qué es. O sea, entonces, uno claramente dice que uno no puede entender cómo una persona se puede sentir mal porque a otra le va bien, disfruta de salud, es próspera, es exitosa, está en paz y es feliz. Porque realmente, como vamos a ver ahora, la envidia es eso. La envidia es que usted o yo o cualquier persona, ¿cierto? No se siente bien porque otra persona está bien de salud, es próspera, es exitosa, vive en paz y realmente, sí, es como feliz, ¿cierto? Se le ve como la manifestación de esa felicidad o de los frutos del fruto del Espíritu Santo, se le ve en su vida. Entonces, y aquí pues sencillamente, ni siquiera agréguele que también le envidiamos su riqueza, le envidiamos la señora que tiene, etcétera, porque la envidia abarca todos los escenarios posibles para que lo entendamos. Entonces, ¿qué es la envidia? La envidia es un sentimiento. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo lo que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Tiene que ver con nuestras emociones. Por eso, claramente, uno se da cuenta que el campo de batalla entre el maligno y nosotros, y el Espíritu Santo que está en nosotros, el campo de batalla es nuestra mente. Entonces, ¿por qué? Porque todo es un sentimiento. Entonces dice que la envidia es un sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona y obviamente eso genera en nosotros un desagrado o una molestia por lo que esa persona tiene. Así de sencillo. Entonces, claramente uno lo entiende. Pero cuando uno se da cuenta con respecto a la envidia, obviamente uno dice, caramba, yo no sabía que la envidia de pronto era eso. La envidia es un estado limitador surgido de la baja autoestima que genera frustración y sufrimiento, porque nosotros vivimos comparándonos negativamente con otras personas que tienen sus logros, su éxito, su bienestar, y de alguna manera consideramos que eso que tiene la otra persona no es justo o es injusto y que de pronto en algún escenario puede ser una amenaza para nosotros. Y cuando uno va al pasaje de Génesis 4,
de Caín y Abel es un pasaje interesantísimo. ¿Sí? Es un pasaje supremamente interesante. O sea, porque claramente cuando Dios habla con Caín, le dice que ¿por qué su semblante ha decaído? ¿Que usted por qué está así? ¿Sí me entiendes? Ahora, si usted mejora, ¿cierto? Si usted mejora primero, si usted en lugar de estar mirando qué es lo que su hermano está ofreciendo, ¿por qué no mejora su ofrecimiento? En lugar de contaminarse y estar pensando cosas indebidas contra el hermano. Entonces, claramente, la envidia es que uno se siente mal porque otra persona tiene, ¿cierto? Y obviamente uno desea tener eso que la otra persona tiene. Esa es la envidia. Entonces uno dice, hombre, pues, de verdad, viendo ese concepto de una manera tan sencilla, pues nosotros no debíamos envidiar. Uno, en Cristo Jesús no debíamos envidiar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos completos. O sea, nosotros estamos completos. O sea, uno en Cristo Jesús está completo. Y la envidia es para personas que están limitadas. Dice que la envidia es una limitación surgida de un problema de autoestima y de una mala valoración al compararnos con otros. Entonces, uno en Cristo Jesús, o sea, las personas que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no debíamos tener sentimientos de envidia, que si el otro tiene más o menos. ¿Sí? A mí me dio risa, me llamó un compañero de la universidad, que no, hace muchos años no lo veo, que ha ocupado unos cargos muy importantes a nivel local y nacional. Ahorita ocupa un cargo muy importante aquí en Bucaramanga, a nivel de Santander, de la Sociedad de Ingenieros, ocupa un cargo importante, me llamó para pedirme un voto porque se iba a presentar a la junta directiva de una empresa. Y estuvimos hablando de todos sus éxitos y todos los millones que ha manejado y todo perfecto, que vive por allá arriba en Ritoque, etcétera, y todas esas cosas. Y, y todo iba bien, y yo escuchándole, maravilloso, yo en eso, yo no sé, yo de esa parte no es mi problema, ¿cierto? No, no me molesta tanto. Yo no digo que no sea envidioso, porque llegar a decir que uno no es envidioso es uno, estar uno negando la posibilidad de que eso de pronto lo afecte a usted. ¿Sí? Entonces lo que digo es que eso tiene una poca incidencia en mí, pero que sí tiene, sí tiene. En otros sí es muy bravo. Y realmente el tipo hablando de todas sus cosas, gerente, presidente, tal, que manejó grandes presupuestos, que tiene, que los hijos están súper ubicadísimos, etcétera, etcétera. Y llegamos a un punto donde se le pinchó la bicicleta al hombre y ya acabó la conversación. Y porque yo le dije, bueno, todas las cosas sí, Dios ha sido muy bueno conmigo, pero una de las cosas más bonitas que Dios me ha regalado no son las propiedades, no son las riquezas, no es nada de eso, sino una de las cosas bonitas que Dios me ha regalado para mí son mis nietos. Ay, son una belleza, Dios, mejor dicho, para mí eso es una bendición maravillosa de Dios para mi vida, etcétera, etcétera. Entonces el hombre me dijo, ay, ¿usted tiene nietos? Yo le dije, sí, claro, eso es una maravilla, eso son unas bellezas, etcétera. Digo, es que yo no tengo, porque mis hijos no quieren tener nietos. Y entonces digo, bueno, Carlos, hasta hablamos después, entonces no olvido votar por mí, ¿no? Y se acabó la conversación. Se da cuenta. Entonces, a uno lo corchan en cualquier cosa. ¿Por qué envidiamos? Dice que nosotros envidiamos porque la envidia se basa en dos variables para los matemáticos, para los usos de matemáticas. La envidia se basa en dos variables. Primero el deseo y segundo en la comparación. Primero el deseo. Yo deseo lo que otro tiene. Yo deseo algo que no poseo. Y segundo, me comparo con otro que sí lo tiene. ¿Sí? Y el resultado, pues obviamente es que yo me voy a sentir mal porque el otro sí lo tiene y yo no lo tengo. Y cuando eso se vuelve una cosa horrible, pues se vuelve un deseo insoportable. Entonces, es una cosa bien horrible. Y cuando nosotros seguimos comparándonos con otros y otros, entonces en nosotros se va a ver claramente, se van a ver nuestras deficiencias o carencias, porque siempre va a haber alguien que está mejor que nosotros. Entonces, es una cosa
bien horrible. Entonces, claramente, como decíamos, nosotros envidiamos porque la envidia está montada en dos variables que son el deseo y la comparación. El deseo de tener lo que otro tiene y que nosotros no tenemos. Y segundo, la comparación con esa persona que a lo mejor que era igual que nosotros, de pronto, y eso se hace normalmente, digamos, al mismo nivel. Obviamente, si yo me voy a comparar con los 100 carros que tiene, yo voy a comparar mi carrito con los 100 carros de Cristiano Ronaldo, pues eso no tiene comparación, porque ahí no, pues se compara al mismo nivel, ¿cierto? Con un hermano, que salimos todos como del mismo cero, o salimos todos del mismo nivel y que el otro se alcanzó a pasar a otro nivel y subir y tener otras cosas, y yo realmente no tengo nada, lo único que tengo son un poco de deudas. ¿Qué envidiamos? Nosotros envidiamos dos cosas. Una cosa, las cosas tangibles y las cosas intangibles. Dentro de las intangibles, porque a veces la gente dice, no, es que me tienen envidia porque a mí me ha ido bien, porque tengo plata. Eso es lo que menos importa. ¿Sí? Como le decía el caso de mi compañero. ¿Cierto? Entonces, dentro de los bienes tangibles, lo que la gente ve y lo que más envidia son los bienes, el dinero, la señora que tiene, tremenda mujer, uy, es una reina, etcétera. Las personas que le rodean, el trabajo que tiene, los logros, su pinta, ¿sí me entiendes? Hoy estuve viendo, por casualidad, vi ahí una cosa ahí, apareció Sharon Stone. Sharon Stone tiene un año menos que yo. Uy, pero no, eso no tiene nada que ver con bajos instintos. Ahora está para hacer malos instintos, ¿sí? Porque está mejor, uy, usted la puede ver ahí, sí, hablando ahí del COVID, de que Trump es un asesino y que no voten por Trump. Bueno, esa es la historia. No, pero ahí sí nos quedamos muy mal. Entonces, como dicen, en su época todo el mundo decía, todo el mundo le envidiaba la apariencia a Sharon Stone, pero en este momento yo creo que nadie, eso sí, nadie le va a envidiar esa viejera que tiene tan horrible. Entonces, así es una cosa, porque así es la gente, ¿no? Obviamente la apariencia, la ropa, sus habilidades sociales, ay, sí que el club, que no sé qué, que sí, esas cosas la gente le envidia. Pero hay otra cosa que envidiamos, porque a veces cuando las personas de pronto tienen, digamos, son mejores parecidos, son más simpáticos, de pronto tienen un buen empleo, tienen procesiones, tienen poder, tienen dinero, pues realmente hay cosas que vienen que se llaman los intangibles y obviamente también eso sí que es más envidiado que los tangibles. Obviamente que la gente envidie las posesiones, los bienes, la pareja, el trabajo, cómo le va bien a una persona, pues es como muy evidente, ¿sí? Pero hay la envidia por las cosas que son intangibles o no evidentes. Y la gente es lo que más envidia. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona que esté mejor que otra, más simpática, le envidie la alegría al otro? Porque cuando el rey Acac se asomó por su balcón y vio que había una muy bonita viña con hortalizas y cositas bonitas ahí, ¿qué voy yo a envidiar eso, hermano? Pero sí, sí. Y eso llevó que le costó la vida al pobre Anaboc. Así de simple. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene todo, pero envidia la felicidad del que no tiene. El rey David, cuando se asomó por el balcón, envidió la felicidad de Urias, porque cuando él codicia la mujer de Urias, sabiendo que era la esposa de Urias, que era casada, dice que él sintió envidia y utilizó toda la manifestación de su poder para lograr seducir a la pobre Betsabé. ¿Sí? Imagínense, el rey, mi marido es un soldado y está en la guerra y todo lo que sucedió. Entonces, claramente uno se da cuenta que hay otros que envidian algo, ¿cierto?, que el otro tiene. En este caso, por ejemplo, algo intangible, la alegría. ¿Sí? Hay personas que, mejor dicho, son las uvas pasas de todo lado. Son las personas uva pasa, son las personas siempre con sus comentarios mordaces, algunos con sus comentarios soeces, ¿sí? Y les molesta la alegría de otro. Una cosa es digamos, la alegría y otra cosa es la coquetería descarada, la que tiene un escote y se agacha para que se le note más el escote, o tiene una falda corta y entonces se sienta mal para que todo el mundo se incomode.
¿Por qué? Porque hay alguien, porque quieren ser el centro de todo. Resulta que hay una persona que con su alegría lo es. Hay personas que son felices. ¿Cómo hacemos nosotros? Hay gente que le envidia a usted la felicidad. Yo le digo a mi esposa, hay gente que le envidia a uno los 5 centavitos de felicidad que uno tiene. ¿Por qué? Porque aunque vivan arriba allá en la meseta de Ruitoque, o vivan aquí arriba en el Majestic, que a mí me toca subir por las escaleras a mirarlo casi todos los días, a mirar el Majestic. Yo no le veo nada a esa cosa, pero eso es un edificio muy chévere y muy costoso, ¿cierto? Pero la gente que vive allá le envidia la alegría al otro, que puede andar por cualquier lado. Le envidia el disfrute de la vida, le envidia sus actitudes con P y sus actitudes con C, le envidia su espiritualidad, le envidia el amor que rodea a una persona o grupo de personas. Entonces la envidia está en todas partes, está en todas partes y nosotros envidiamos de todo. Entonces, una cosa bien importante es que uno como hijo de Dios, con Cristo Jesús en su corazón, uno está lleno y uno no debía envidiar ni las cosas tangibles de otro, ni las intangibles. ¿Por qué? Porque yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, yo soy templo del Espíritu Santo, Él es mi ayudador, es el que me explica, que me complementa. Entonces, en los intangibles, la provisión mía viene de Dios, y a través del Espíritu Santo viene de Dios para mi vida, ¿cierto? Y obviamente, como hemos hablado, cuando se derrama en nosotros el fruto del Espíritu Santo, dice que el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, dice que eso le da a uno algo especial, algo natural, algo especial, que obviamente eso se manifiesta en ¿qué? El gozo se manifiesta en alegría, se manifiesta en felicidad, en entender todas las situaciones de la vida y obviamente poderlas enfrentar, por complejas que sean, obviamente en el derramamiento del fruto del Espíritu Santo en su vida. Igualmente, en los tangibles, cuando uno se da cuenta, o sea, si uno se da cuenta y uno entiende la bendición poderosa de Dios, uno se da cuenta que los intangibles, o sea, puede ser que usted no lo tenga hoy, pero uno sabe que en el Señor, en un tiempo prudencial, y obviamente depende más de uno que del Señor, usted va a tener su casa propia, su apartamento propio, no sé, algún vehículo para transportarse, un vehículo, una moto, algo propio. Entonces uno se da cuenta que la gente no entiende que nosotros ya estamos en otra situación. Nosotros estamos con Cristo en nuestro corazón, con el Espíritu Santo ayudándonos a nosotros y la manifestación de la gloria de Dios dentro de su plan de Dios para que eso fluya en nosotros. Obviamente el maligno viene y nos ataca con todo. ¿Sí? Viene con todo. Y dentro de ese ataque terrible viene el engaño. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios, o sea, y a veces le da uno risa porque es que el pastor no habla sino con fulano de tal, o atiende a fulano de tal, ¿sí? O le sonríe a fulano de tal, porque es que esos son los que más diezman. Yo ni sabía eso, ¿sí? Pero obviamente la gente tiene la percepción de que así es. Y obviamente yo le pido disculpas a alguien si en alguna oportunidad yo lo he ofendido con eso, porque de pronto saludé a uno y a otro no. Imagínense eso que somos poquitos, como si ahora fuéramos más. Entonces eso sería un problema, uno se ríe. Entonces uno se ríe de eso, ¿por qué? Porque la gente es eso. Entonces uno no le para bolas a eso, o sea. ¿Sí? Uno, ¿por qué? Porque lo importante no es estar bien delante del hombre, sino estar bien delante de Dios. Entonces cuando uno está así, uno se siente completo. ¿Cuáles son las causas de la envidia? La causa de la envidia, como decíamos anteriormente, reside en una autoestima baja. O sea, las personas que aún en Cristo Jesús siguen siendo dominadas por la envidia, se siguen amargando porque es que a este sí le dieron el bono solidario y a mí no me dieron. Es que a este sí le mandaron mercado de alcaldía, a mí no me dieron. ¿Sí? Es que a este sí lo dejaron en el trabajo y a mí me votaron. Es que este sí, y así, pues uno se queda como asombrado. O sea, porque lo que estamos hablando, o sea, la envidia tiene que ver con un deseo y una comparación.
Un deseo y una comparación que cuando llega a una persona que tiene una autoestima baja, pues obviamente eso se dispara. Nosotros somos así. Es que este sí tiene, es que el otro no tiene, ¿sí? Y así. Entonces, una de las causas de la envidia tiene que ver con la autoestima, una autoestima baja. La gente se tiene un amor propio muy pequeño. Usted puede ser simpático, pero usted no se siente seguro, no habla bien, no tiene un lenguaje corporal apropiado. Entonces, uno en eso se ríe, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una falta de amor propio. Uno puede ser bien feo. Toca partir del ejemplo contrario. Uno puede ser bien feo, pero tiene un amor propio importante, ¿sí? Porque cuando uno, a veces es un fenómeno, ¿no? Cuando uno es simpático, bueno, es agradable físicamente por fuera, de pronto por dentro uno no logra desarrollar todas las capacidades que uno tiene por dentro. Pero cuando uno le tocó el formato del feo, le toca desarrollar todo lo que está aquí, la capacidad para hablar, para entender, para relacionarse. ¿Sí me entiendes? O sea, todo no lo hace la pinta. Lo hace es que usted cómo habla de bonito, usted cómo habla de bien, cómo se expresa de bien. Eh, es muy inteligente, tal cosa, tal otra. Fuera de que bailaba bien, pero bueno, sí, pero al menos hablaba muy bien y era entretenido para hablar. Y eso eran horas, eso eran unos, hay otros que agarrados ahí de la mano con la novia o el novio, de la mano, pura pinta al lado, pura pinta. Y la muchacha al principio se siente contenta porque, imagínese, está sentada con el tipo de la fiesta, con el simpático. ¿Sí? Pero resulta que se pasa toda la fiesta sentada al lado del tipo porque el tipo no sabe bailar. Y más encima es aburridísimo para hablar porque aquí no desarrolló nada porque todo es ¿qué? Todo es pura figura. Entonces, constantemente, ¿qué tal si uno se comparara con eso? Ay, Señor, ¿por qué a mí no me diste más simpático? ¿Por qué no fui más grande? ¿Por qué no fui más, no sé, etcétera, más musculoso, etcétera? No, para nada, eso no sirvió para nada, a mí no me sirvió para nada. ¿Sí? Y entendí que cuando uno tiene algún problema, o sea, cuando uno tiene algún problema, entonces uno busca adentro, ¿qué hay adentro de mí? Espíritu Santo, muéstrame. O sea, yo tengo claros los tangibles cuando me miro en el espejo. Muéstrame los intangibles que están en mi interior, ¿cierto? Para yo poder superar la envidia que tengo. Si no me voy a quedar toda la vida envidiando, hubiera quedado toda la vida envidiando a todos los demás que estaban por ahí, etcétera, etcétera. No, yo no envidia nada. Al principio sí, claro. Primero porque tocaba una competencia muy dura, porque más encima uno era feo y con el bolsillo desocupado, entonces era doblemente el problema. Porque si usted es feo y tiene al menos con qué gastar la gaseosa y el helado a la muchacha, pues de pronto por la gaseosa y el helado hasta le caminan. Pero cuando uno no, entonces son los fregados. Eso es una cosa muy difícil, así no se puede. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces a esto le toca a uno desarrollar. Entonces, cuando usted, digamos, la botella es fea, o sea, hablando de lo exterior, y más encima no está vacía, no tiene nada en el bolsillo, pues le toca pura, vea, y pensar y hablar, porque no puede salir usted con una bobada ahí, y menos con groserías, porque todo el mundo se le corre. Entonces, primero, baja autoestima. La envidia, baja autoestima. Entonces, lo que uno se da cuenta es que hay muchas personas que pueden tener muchas cosas materiales, pero obviamente las cosas tangibles, pero las cosas intangibles tienen una pobreza increíble, una baja autoestima, porque desde pequeños no les inyectaron para que la persona tuviera amor propio. Segundo, tienen una valoración de sí mismas muy bajo, o sea, puede ser que lo tengan todos, juguetes, etcétera, pero tiene una valoración baja de sí mismas, en donde muchas veces aprecian más las deficiencias que tienen y no toda la gran gama de valores y capacidades que tienen. No pueden apreciar porque se dejaron tomar por esa autoestima baja. No pueden apreciar todas las maravillas que tiene en potencia, que todos tenemos. Y finalmente, desconoce algo importante que Dios nos ha dado a todos.
Y cuando uno lo busca, cuando uno le dice, Señor, yo quiero que tú me muestres, que tú me muestres cuáles son esas capacidades que yo tengo. O sea, y que uno deje de estar como haciendo el mismo formato de todos. ¿Sí? Yo no digo que de pronto las mujeres no se pinten, ni se arreglen, ni se pongan así simpáticas, no. Pero lo que yo digo es que eso es falso. Yo estoy diciendo claramente, porque después van a decir, no, el pastor ya está en contra del maquillaje, ya se volvió un evangélico recalcitrante. No, yo no estoy en desacuerdo con eso, ¿sí? Yo lo que digo es que eso es falso, ¿sí? Yo sé que hay pastores que se untan cremitas y se untan votos, ¿sí? Se echan un voto aquí para que le estire aquí y aparecen ahí todos estirados, estiraditos, simpáticos, ¿sí? Bueno, está bien, yo por qué. Pero lo que uno trata de decir es que uno no puede desconocer los dones, las habilidades, los talentos, las actitudes con P, las actitudes con C que Dios nos ha dado y que uno puede desarrollar. Pero cuando uno tiene un desconocimiento de esas actitudes, entonces uno lo desarrolla. Entonces uno se lo pasa mirando cómo los otros sí lo hacen y usted no fue capaz de hacerlo. Lo segundo, como causa de la envidia, primero la baja autoestima y segundo es un sentimiento de inferioridad. Ojo, ese sentimiento de inferioridad, porque todo el mundo habla del espíritu errante de Caín, perfecto. ¿Sí? Obviamente el tipo lo echaron y dijeron, bueno, usted será un errante toda la vida y así con ese espíritu errante mucha gente. Hay mucha gente que desde Caín hasta el día de hoy son errantes. Van de un lado para otro, no echan raíces en ninguna parte, etcétera. Así. Caín sí tuvo muchos hijos, pero pocos hijos de Caín malos, etcétera. Pero bueno, pero una de las cosas de Caín es que tenía un espíritu de inferioridad. Porque lo que le estaba diciendo Dios en Génesis 4 es, hombre, ¿cierto? Tu hermano está trayendo lo mejor, ¿cierto? De sus crías, lo mejor, ¿sí? No está trayendo lo que tiene la pata partida, no está trayendo aquí lo defectuoso, está trayendo lo mejor para el Señor. Usted me está trayendo aquí de pronto los frutos del campo, pero de pronto me está trayendo es la yuca chiquita, ¿cierto? Las papas que están gusaneadas. Entonces, hermano, ¿por qué no mejora? ¿Por qué no mejora esa condición? ¿Por qué no mejora esa condición y lo hace mejor? No sé si me vas entendiendo. Entonces, normalmente la envidia no solamente es un problema de baja autoestima, sino es un problema de inferioridad cuando nos comparamos con otros. Entonces, claramente nos sentimos inferiores. O sea, yo me acuerdo que durante mucho tiempo yo pues no era tan simpático y yo sentía cierta inferioridad con respecto a los demás. Pero hubo algo en mí, de mi interior, que siempre me convenció de que yo como que era más. Y efectivamente, entonces uno empezó a desarrollar un montón de cosas y si no me hubiera desviado del camino correcto de Dios, yo estoy seguro que hoy estaría mucho mejor. No quiero decir, porque es que en el Señor, lo que dice la palabra, ¿no? Lo que la oruga, el saltón y el revoltón, el ejército del Señor le quitó, dice que lo empezó nuevamente a dar en los últimos años. Entonces uno empezó a recuperar, ¿sí me entiendes? Entonces uno empieza a entender. Yo le decía a este amigo con el cual tuvimos una charla, me llamó muy temprano ayer, que votara por él. Le decía que yo entendí, hay personas que a la edad que yo tengo ya tomaron la decisión de sentarse en una silla, en una mecedora, ya tomaron la decisión. Y yo entendí que este es un momento, y obviamente las fuerzas que Dios le da a uno son fuerzas para utilizarlas muy bien, pero no tiene nada que ver con la fuerza física exterior. Tienen que ver con la capacidad, el desarrollo de lo que uno tiene en su mente. Yo le decía a él, hay un desarrollo espiritual, hay un desarrollo en nuestra mente, ¿cierto? La capacidad de pensar, hay un desarrollo en nuestra mente y de poder visualizar mejores cosas y de poder establecer un mejor vivir. Porque si uno está hablando de que el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, eso es lo que uno tiene que predicar y convencer a la gente que es así. Pero mientras continuemos nosotros haciéndole el juego a todas las maquinaciones de Satanás, que nos bota por un lado malos pensamientos, por otro lado falsos testimonios,
por otro lado la culpa, por otro lado las mentiras, por otro lado el engaño, por el otro lado el camino, el atajo del robo para tener cosas que no tengo que poder tener. Porque es que la verdad es que cuando uno se da cuenta, cuando uno tiene cosas producto del robo, el engaño, la estafa, pues realmente nadie le va a envidiar eso. ¿Sí? Eso no es producto de algo que vea que se trabajó, que se planificó, que se sudó porque toca sudarla, etcétera. No, le tiró un atajo, una viveza, y apareció ahí, bueno. Entonces uno dice, no, eso no. Entonces, cuando uno lo entiende, entonces uno está llamado a cosas diferentes. ¿Qué dice la palabra con respecto a la envidia? La Biblia está llena de esos ejemplos. Como lo vamos a ver el sábado, por favor el sábado no se lo pierda. Si yo le hago propaganda, yo me hago propaganda a mí mismo, ¿cierto? El sábado no se lo pierda porque vamos a ver cómo la envidia es tremenda. La envidia enferma. La envidia destruye. La envidia abre puertas a otras cosas más perversas. Entonces, lo vamos a ver el sábado con todos los soportes bíblicos. Una predicación muy bíblica el sábado, muy apegada a los evangelios. Entonces, el sábado, por favor, no se lo pierda, por eso estamos hablando hoy para poder entender lo del sábado. De todas maneras, vamos a ver algunos ejemplos de la envidia. Y decíamos nosotros que en Génesis 4 hay el primer ejemplo de cómo la envidia, que parece como tan inofensiva, porque no, pero es que la envidia es inofensiva, es ahí, eso no va para tanto, ¿no? Como dicen algunos, no exageren. No, pero es que la envidia, desde la antigua hasta nuestros días, lo mismo, ¿por qué? Porque las personas somos las mismas, ¿sí? Alguien puede decir, no, pero es que Caín mató a Abel y eso hoy no pasa. Igualmente hoy un hermano mata al otro hermano porque hace con una herencia, ¿sí? O sencillamente porque el uno es hincha del presidente Duque y el otro es hincha de Petro. Entonces le da porque se toma 3 tragos y va y mata al otro porque es que usted es uribista y yo soy petrista. Y la gente todavía en esas, porque digamos el Frente Nacional y los problemas que se presentaron en los años 50, eso en los años 50, pero hoy en día todavía hay gente que se enfurece y lo que sea y se dan de golpes, que porque Petro, que porque Uribe, etcétera, etcétera. Yo no entiendo eso, está bien, sí, pero tanto para eso no, pero sí, así de sencillo. Sí, hay gente que por cualquier cosa ahí le mete la mano al otro. Su cada rato uno ve cosas ahí. Entonces uno claramente, hoy todavía hay muchas violaciones, hoy todavía, y eso ya prácticamente se volvió pan de todos los días. Los feminicidios, las violaciones de niños, etcétera, todo eso es pan de todos los días. Y entonces la gente como que dice, bueno, ¿y eso qué? ¿De dónde nace? ¿Nace qué? En Génesis 4. Dice que Caín, él se enfureció porque Jehová Dios no se agradó de su sacrificio, pero sí aceptó y se agradó con el de Abel. Y en lugar de mejorar su ofrenda y su sacrificio del Señor, porque el Señor le dijo, si usted no aleja el pecado de su puerta, Él va a llegar a su vida. Y efectivamente llegó. Entonces, en lugar de mejorar, ¿cierto?, su ofrenda, y dice, bueno, entonces yo voy a traer los mejores frutos del campo, las mejores manzanas, yucas o lo que sea, yo voy a traer lo mejor de lo mejor para el Señor, etcétera. Y adicionalmente voy a venir y voy a estar un tiempo con el Señor antes de ofrecer mi holocausto, lo que traigo para el Señor, yo voy a estar un tiempo con el Señor. Pero hay gente que como que el Señor es el de último tiempo, ¿no? Así como Caín, ¿no? El Señor es de última hora. Sí, siempre llega tarde. Entonces, siempre para el Señor es lo último. Pero yo os quiero decirles algo muy claro. Yo quiero decir algo muy claro porque hay gente que dice, es que porque yo me acuerdo mucho que alguien me decía a mí, es que yo no diezmo, es que yo le robo al Señor. Y el Señor sabe. ¿Sí? Y a mí me va bien. Perfecto, perfecto. Pero hay una cosa que uno tiene que entender. Hay un Dios con D mayúscula y hay un Dios con D minúscula. ¿Sí? Ambos bendicen. Ambos dan bendiciones financieras, bendiciones de salud. Eso está en la palabra.
pero yo no quiero ser bendecido por el Dios de D minúscula. Yo prefiero y siempre buscaré la bendición del Dios con D mayúscula. Entonces, yo no quiero ser como Caín, que no le dedicaba el tiempo de Abel y siempre le traía lo que le sobraba. Si sobra, eso es para el Señor. Ahora, si usted le trae los sobrados a Dios, y como dicen algunos, y hay gente que dice, es que yo cuando puedo hago, cuando puedo diezmo, cuando puedo tal cosa, y el Señor de todas maneras me bendice. Ojo, pregunte cuál de los dos. Es algo claro. O sea, uno no puede engañarse con eso. Y cuando quiera usted, el que tenga dudas de eso, me llama y me dice, pastor, ¿me explica cómo es? Y yo le explico con todos los detalles de eso. Porque la verdad es que uno está siendo engañado y adicionalmente está siendo envidioso de lo que Dios le da a otros. Así de sencillo. Para Dios el tiempo no cuenta. Un minuto pueden ser muchos años, o muchos años un minuto. Y lo que uno se ha demorado en hacer una cosa, 10 años, 20 años, en 6 meses, un año lo hace. Porque esa es la voluntad de Dios cuando lo entiende. Eso fue lo que no entendió Caín. Entonces Caín, ciego por la envidia, se dejó cegar por la envidia y acabó asesinando a su hermano. Entonces uno se da cuenta que el espíritu de envidia arrancó no desde Caín, arrancó desde Adán y Eva. Porque una de las cosas, o sea, una de las cosas bien importantes que vamos a ver más adelante, perdón, es que la envidia va de la mano con la ambición y la codicia. Entonces dice que cuando la mujer miró la manzana, dijo, ay, sí, está como bonita, y dice que codició la manzana. Uno, dos, ¿para qué? Porque lo que hizo el diablo ahí, le dijo algo bien importante. Repitamos, envidia es deseo y comparación. ¿Sí? Envidia es deseo y comparación. Entonces dice que claramente el primer evento de envidia fue en Adán y Eva. Entonces, primero, y seréis como Dios. Entonces, primero, desearon, ¿cierto? Y se compararon. A mí no me interesa ser como Dios. A usted no le interesa ser como Dios. A mí me interesa que Dios me bendiga, que yo pueda caminar con Él. Entonces el diablo siempre está trabajando a través del engaño y a través de la envidia para que mucha gente quiera ser como Dios, y eso es lo que promueven muchas religiones raras, entre comillas, ¿cierto? Desde la antigüedad hasta nuestros días, para que la gente crea que es Dios. Entonces yo soy Dios y yo me puedo curar, yo puedo hacer un montón de cosas. No, hay muchos engaños de ese motivo. Igualmente, otro ejemplo bíblico concreto de la Biblia es la de José y sus 10 hermanos. José era un muchacho correcto, que tenía una muy buena relación con su padre. Vea cómo son los contextos para que uno lo vaya entendiendo. O sea, todos podemos tener una buena relación con nuestros padres, pero hay hijos que tomamos la decisión a veces de no tenerla. Y cuando hay bastantes, bueno, cuando hay más de dos o más de dos, ahí es un problema. Cuando hay uno solo, pues vaya y venga. Papá y mamá van muy solos. Pero cuando hay dos o más de dos, entonces viene el gran problema. Entonces, a veces, generalmente, siempre hay alguien en el cual, pues, los papás recargan un poquito la atención. Pero yo lo que tengo que hacer es aprovechar el tiempo que me dan a mí. No sentirme mal porque le dan más tiempo al otro. Acercarme más a Dios. Entonces, José era de los últimos hijos, obviamente con la que él quería, pero todos tenían la oportunidad porque eran hijos del mismo padre. Uno, dos, José era una persona transparente con su padre. El tipo le rendía cuentas, todo correcto, tan, tan. Los demás hermanos robaban al padre, y se le robaban, ¿sí? Le pasaban malas cuentas. O sea, el cuento de las malas cuentas no es de ahora, ¿sí? Dobles contabilidades, malas cuentas.
es que vamos a gastar 1.000, vamos a gastar 800, pero vamos a pasar la cuenta de gastos por 1.000. Eso de aquí así hacemos y tal, y todo el mundo se inventa las cosas. Perfecto, eso está muy bien. Pero tarde que temprano, pues en algún momento lo van a descubrir. Entonces, José era un tipo correcto, ¿cierto? Era un tipo muy apegado al padre, buscaba mucho del padre, etcétera, etcétera. Y era muy correcto en sus cosas. Los hermanos eran más desapegados del padre, uno, dos, robaban al papá. Entonces, y adicionalmente José tuvo un sueño de parte de Dios, y José pues no tuvo ningún problema en comentarlo a él y sus hermanos, y ahí acabó el problema de José. Entonces los hermanos tomaron la decisión de matarlo, pero cuando estaban tomando la decisión de matarlo, a Judá se le ocurrió una brillante idea. Dijo, no, pues nosotros no sacamos ningún provecho con derramar la sangre de nuestro hermano. Vendámoslo como esclavo y ganamos una platica. Bueno, porque José no fue asesinado por sus hermanos, pero pésimamente malo porque fue vendido como esclavo. Eso dentro del propósito de Dios. Entonces, una de las cosas bien importantes es entender eso. Obviamente, hasta dónde el no querer corregir nuestros comportamientos, porque eso fue lo que Dios le dijo a Caín, corrija su comportamiento, usted tiene una mala actitud, usted tiene un complejo de inferioridad, usted es el hermano mayor, pero tiene un complejo de inferioridad por lo que está haciendo el hermano menor. Entonces, la idea aquí no es desarrollar ni un complejo de inferioridad, ni un complejo de superioridad, ni un complejo de nada. La idea es establecer cuál es el límite de la excelencia a la cual estamos llamados. ¿Sí? Si usted cree, y ahí se equivocó Caín, si Caín pensó que el límite de la excelencia es lo que le estaba ofreciendo a ver al Señor, está equivocado. ¿Sí? Porque yo puedo ser el mejor estudiante de un colegio, pero no necesariamente el mejor estudiante del mejor colegio del mundo. Dentro de los 1.000 colegios del mundo hay unos poquitos colegios de Colombia, y aquí hay 2 de Bucaramanga, de Florida, ¿cierto? Dentro de los mejores colegios. Entonces, usted puede ser el mejor estudiante de su salón, ni siquiera es el mejor estudiante de su nivel, mucho menos de su colegio, y mucho menos de los mejores colegios del mundo. Entonces, unos ratos se establecen unos niveles que parecen tontos. Parece que como que el nivel que tenía que establecer Caín era el nivel de Abel. Resulta que había uno más grande. Entonces uno dice, sí, efectivamente. Entonces, ¿dónde está el mayor nivel? Entonces, una de las cosas por las cuales Dios le dijo a Caín, le habló a Caín. El problema no es que usted envidie que a mí me agrade la ofrenda de Abel. El problema es que usted estableció, que usted en lugar de mirar hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba y buscar un nivel de excelencia importante, usted realmente tiene un complejo de inferioridad y está mirando hacia abajo, no está mirando hacia arriba, ¿sí? No está mirando y tal. Entonces, y adicionalmente, para poder superar ese complejo de inferioridad, yo tengo que mejorar mi autoestima, tengo que mirar de otra manera. Entonces, claramente, a veces para nosotros quedarnos en el, como decíamos aquí, hay mucha gente que vive en una esfera de mediocridad y está feliz ahí en esa esfera de mediocridad. Ahí va a durar toda la santa vida. Cuando Dios diga, no, es que yo sé que claramente, es porque si uno le pregunta a Dios, Señor, ¿usted cuándo quiere regalarme un apartamento? ¿Cuándo quiere regalarme un carro? ¿Cuándo quiere darme un negocio? ¿Cuándo quiere que yo tenga un mejor empleo más remunerado? ¿Cuándo quiere alguna cosa importante en mi vida? Usted le pregunta a Dios, Señor, es que no se ha dado, que no sé qué, tal cosa. Entonces la pregunta es que claramente le contestan, eso ya fue decretado en el cielo desde el día que usted nació. Antes de la fundación del mundo. ¿De verdad? Sí. Lo que pasa es que el que no ha decidido es usted. Porque, dicho de una manera bien terrible, es que nosotros, supuestamente hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios, llamados a cosas grandes, que somos de gran estima para Dios, nosotros somos unos acomplejados, con complejos de inferioridad y somos con una autoestima baja. ¿Sí?
nos creemos algo y nosotros a toda hora son puros nervios, nos comemos las uñas, etcétera. Entonces uno se ríe. ¿Sí? No, al natural, al natural. ¿Sí? Al natural. Que yo le mandé una foto a mi hija ahí, que es que se está echando unas cremas especiales sí, para embellecer y antiarrugas, esas vainas aquí. Que se va a estirar aquí esta cosa que tenemos nosotros, vea. Tiene mi hija de mí, esta arruguita aquí, esta arruguita aquí. Otros tienen dos, tengo una. Entonces unas cremas especiales para embellecer, etcétera, etcétera. Y entonces estábamos en eso, entonces yo le voy a contestar una cosa. Le voy a mandar aquí una foto al natural, sin Photoshop, sin nada. Me la tomo, pipis, la mandé, sin cremas, al natural. ¿Por qué? Porque hace rato uno rompió con ese modelo de Caín en nuestra vida, de estar mirando al otro. Y segundo, de creernos, o sea, al estarnos mirando, estamos estableciendo y creyendo que el otro es el máximo nivel al que yo tengo que llegar. No, nunca fue el máximo nivel que Dios estableció. Hay niveles mucho más altos. De hecho, Abel no fue no pudo hacer nada porque el otro lo mató. Porque si no, es que este construyó el templo de Dios, este conquistó no sé qué. No, Abel no tiene ninguna importancia. O sea, Abel sencillamente la importancia era que le llevaba unas ofrendas muy bonitas a Dios y a Dios le agradaba lo que presentaba Abel. Hasta ahí llegó. Y que tenía unos buenos rebaños, pero hasta ahí llegó, no más. Y el indio ese de Caín cogió y lo mató y se volvió un errante, que tampoco fue gran cosa. Entonces, como dicen ahí, yo no puedo creer, por eso es que es tan importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es que la envidia nos encierra a nosotros mismos hacia nosotros. Entonces, realmente, nosotros no podemos ser más porque no nos hemos derrotado a nosotros mismos. Cuando derrotemos en nosotros mismos ese espíritu de inferioridad, cuando nosotros derrotemos a nosotros mismos esa baja autoestima y creamos que estamos llamados para algo más importante, para algo más, veremos el mundo de otra manera. Entonces nosotros pasaremos por encima de la estratificación de las clases sociales que el mundo estableció, porque esas no las estableció Dios. Dios no las estableció. Dios cuando habla de los 5 ministerios, habla de unos ministerios complementarios, pero algunos en el modelo que tienen lo volvieron como si fueran unas clases sociales. Primero el apóstol, después este. No, eso no es cierto, porque Dios siempre habló de que había que ser una cosa complementaria. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él, y entonces dice que lo complementó. Entonces todo es complementario. Para Dios el matrimonio es complementario. Para Dios la pareja del hombre y la mujer es complementario. Para Dios los ministerios son complementarios. No es que hay una jerarquización como han hecho muchas iglesias, que entonces aquí está la jerarquización y este es el que manda arriba, este es el que manda abajo, etcétera, etcétera. No, son complementarios. Entonces uno dice, ay, qué bueno. Otro ejemplo, y ya para finalizar, ay, sí, finalicemos. El sábado terminamos, el sábado es muy bueno, la aplicación del sábado se la invito. Dice, para finalizar, otro ejemplo de la envidia. Había unas personas que ayudaban ahí a Moisés y Aarón, que eran los sacerdotes Coré, Datán y Avirán, estaban muy bien. Inclusive, el mismo Aarón y María cuestionaron a Moisés. Dice, no solamente Dios habla a través de Moisés, a través de nosotros también. Entonces, y cuestionaron a Moisés porque había cogido a una mujer de un pueblo diferente a Israel. Una mujer cusita, creo. Pero digamos, en la apreciación de ellos había envidia. En la de Coré, Datán y Avirán y en la de Aarón y María contra Moisés. ¿Sí? No solamente Dios habla a través de Moisés, también habla a través de nosotros y de otras personas. Pero Dios estableció algo ahí. Estableció algo ahí. Dice, yo hablaré a los hombres a través de sueños, visiones. Pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. Porque mi siervo Moisés es fiel y transparente a mi casa.
Entonces es cuando uno se da cuenta que aquí hay un concepto errado. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema, volvemos y terminamos, el problema de Caín y Abel es que Abel era fiel y transparente en todo lo que hacía para Dios y Caín no lo era. Y Dios lo que le dijo a él es, deja de ser como eres. Y hoy, ¿por qué? Porque la envidia te corroe. Tú hablas de que otros te envidian, pero tú estás contaminado completamente por la envidia, porque tienes de referencia a otros que no son ningún máximo nivel. Tú no sabes cuál es el nivel que Dios tiene para ti. Usted estableció un nivel. Y si empieza a jugarle al diablo con los engaños que tiene y te deja llevar por la envidia, pues todo lo que tiene no viene de parte de Dios, sino viene de parte del maligno para enredarte en tu vida y que tú no entiendas que Dios tiene cosas más importantes para tu vida que lo que has logrado hasta hoy. Cuando uno lo entiende, dice sí. Y no importa. Moisés tenía 70 años, Abraham, todos esos tigres tenían 70 años y dice que Dios cogió y le dio vida para desarrollar lo que hacía falta. Y una vida que tenía que ver con el enfoque de lo que Dios quería hacer. Entonces la pregunta que Dios quiere hacer es, y no tiene nada que ver con estratos sociales, porque cuando uno lee la palabra no dice la palabra, porque la envidia es como decíamos con el COVID, no respeta estratos sociales o la estratificación que el hombre ha creado. Esto lo creó el hombre. Eso de las clases sociales, la estratificación, el proletariado, los capitalistas, etcétera. Que el capitalismo, que el proletariado, que los obreros, pam, pam. Pues vaya, lea la historia. Yo no entiendo por qué a rato la gente sale con esas contras. Lea la historia. Pero más importante, ¿qué dice Dios? Para Él no existen las clases sociales. Para Él no existen. Por eso decíamos, hay personas que están resignados a vivir en la miseria y la escasez donde están y viven. Se resignaron. ¿Y por qué se resignaron? Si usted no está llamado a eso, porque usted se resignó, porque usted se dejó engañar, porque usted sencillamente se dejó engañar y empieza a engañarse y a decir qué es lo que Dios quiere para su vida. No, lo que Dios quiere para su vida es claramente lo que dice la palabra en Juan 10:10. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque usted no ha entendido que el ladrón lo tiene enredado con el cuento ese y ha acabado con todo lo que usted tiene. O lo ha llevado a tener una falsa prosperidad, más falsa que se cae en cualquier momento. Así es sencillo. Entonces, cuando uno lo entiende, uno dice, no, es que en el Señor, y esto es una cosa que está individualizada. Cuando usted deja de compararse con otro, acabó con la envidia. ¿Usted puede desear? Sí, claro. Sí. Sí, si mi hermano compró un apartamento, también voy a ver cómo. ¿Sí? ¿Y cómo hiciste? No, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Que el banco tal, listo, perfecto. Hay gente que, y ya termino, hay gente que se siente mal cuando la gente da un testimonio bonito. Da la gloria de Dios, que no sé qué, que pudimos comprar apartamento, que ahora sí somos propietarios, que a la gloria de Dios dejamos de ser arrendatarios, ¿cierto? Y hay gente que le da piquiña en todo lado. Eso no es para eso. Eso es para uno ver el testimonio como la posibilidad de que uno pueda romper con ese complejo de inferioridad y ese complejo de baja autoestima que uno tiene. Porque todos son, para finalizar, son sentimientos. La envidia es un sentimiento. La palabra dice, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Mientras nosotros en Cristo Jesús
nos movamos en el espíritu de los gabaonitas. Va a ser muy difícil. El espíritu de los gabaonitas es el espíritu de buscar un beneficio, engañando a los demás. Va a ser difícil. Entonces, cuando uno lo entiende, cuando uno logra entenderlo, uno dice, estamos llamados a más. Cambia todo. Sí. Yo hace mucho rato me quité el cuentico de que yo quiero ser como... ¿no? Sí. No, yo quiero ser como Julano y tal. No. Yo quiero ser como lo que Dios escribió en el libro de la vida, que yo fuera. A mí no me interesa ser como otro hombre. Yo quiero saber, entender y desarrollar lo que Dios estableció para mí en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque sus caminos son más grandes que mis caminos y sus pensamientos más grandes que mis pensamientos. Eso es claro y nosotros tenemos que